y es de Víctor Cervantes López, un estudiante de Historia de la Universidad de Sonora, que esta semana nos va a hablar de un tema curioso para nosotros y curioso para mí, me llamó la atención. Este año 2018 se cumplen 60 años de la telenovela en México y el trabajo de tesis de él es la telenovela El vuelo del águila, que es una telenovela histórica. Pero antes de hablar de esto, unos próximos programas más, nos va a hablar ahora nos va a hablar de la historia de la telenovela en México, en este país, y todos los que nos están viendo de seguro ya están pensando en alguna telenovela que recuerdan desde niños y de adultos. Yo recuerdo que vi por primera vez una telenovela por allá en 1969, cuando prendí la televisión por primera vez en mi vida y estaban dando una telenovela que se llamaba Rubí. Y había otra de aquella gitana que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba la telenovela, la historia de una con una muchacha güerita, la actriz, ahorita nos vamos a acordar, Yesenia. Bueno, Víctor, pues es un tema muy curioso. Y cómo, a ver, cuéntanos primero, ¿cómo nació la telenovela en este país? O en el mundo, más bien. Pues miren, la telenovela nació en Estados Unidos, pero se llamaba soap opera, que quiere decir ópera del jabón. Y esto se debe a que las empresas jaboneras eran las principales patrocinadoras de las telenovelas. Nació en la radionovela. Y como la radio y la televisión nacieron prácticamente una seguida de la otra, pues se pasó a la televisión. Y de ahí pues se exportó a Cuba. ¿Pero de qué año estamos hablando? ¿En qué año? Estamos hablando de los años 20, 1924. En Estados Unidos. Ajá, en Estados Unidos. Y de ahí se fue a Cuba. En Cuba. En Cuba pues le dieron un toque latinoamericano. Y de hecho Cuba fue el principal semillero de muchos grandes artistas de la telenovela. Por ejemplo, Delia Fiallo, que es considerada la madre de la telenovela latinoamericana, es cubana. O Carmen Montejo, que es una actriz muy importante en el cine mexicano y también en la telenovela mexicana. Y Delia Fiallo se vino a México, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Se quedó en Cuba o está en México? No, vivió en Cuba, también vive en Venezuela, tengo entendido, pero sí, también pasó una temporada en México, pero sí, estaba en Venezuela. ¿Y cuándo llegó a México la telenovela? Llegó en los años 50, pero antes de pues sí, tenemos 60 años, el 58. Ajá, pero antes de ser telenovela era teleteatro. Eran puestas en escena de obras de teatro, pero sí, tuvo mucho éxito, mucho apogeo, pero llegó la radionovela y después pues, se pasó a la televisión y murió el teleteatro y nació la telenovela. Y muchos productores de telenovela siguieron prefiriendo a los actores de teleteatro porque sabían cómo memorizar. Muy buenos actores, ¿no? Ajá, sabían cómo improvisar también. Claro, el que es actor de teatro es muy buen actor. Sí. Bueno, y entonces, ¿cuál es la primera telenovela en este país? La primera fue escrita por Fernanda Villeri, se llama Senda Prohibida, que tiene como protagonista Silvia Derbez. La temática trata de una mujer trepadora que seduce a un hombre casado para tener poder, tener dinero. Una historia clásica de telenovela, ¿no? Sí. Bueno, esa es la telenovela rosa. Bueno, sí, bueno, sería más drama que rosa porque la telenovela rosa trata de la muchachita pobre que se enamora del joven rico. Sí. La Zulianita, la telenovela venezolana es esa. Bueno, entonces, esa es la primera telenovela. ¿Y quién la produjo? ¿Quién la proyectó en la televisión mexicana? Bueno, el productor de Senda Prohibida, temo decirlo, no. Bueno, fue escrita por Fernanda Villeri, la escritora Fernanda Villeri. Pero el productor no, desgraciadamente no. Pero la casa productora, ¿quién fue era? Telesistema Mexicano. Que es la mamá de Televisa, ¿no? Exacto. Telesistema Mexicano se juntó junto a otras televisoras y así nació Televisa. Pero eso fue ya para los 70. Eso fue después. Entonces, esta primera telenovela trajo consigo otras. ¿Y siempre fueron exitosas las telenovelas en este país desde el principio? Sí, hay que mencionar, las telenovelas han ido cambiando de formato. En un principio eran un capítulo a la semana y podían durar 15 capítulos nada más. De 15 semanas. Sí, 15 semanas. Y se emitían en el horario matutino, el horario en que las amas de casa se quedaban solas en su casa para ver... Entretenerlas mientras hacían los quehaceres domésticos. Exacto.
¿Y cuándo cambiaron a ser diarias y en la tarde? Eso ya sería más para los años 70. De hecho, hay que mencionar, Cuna de Lobos fue una de las primeras telenovelas en atrapar a esta audiencia varonil. Y después fueron uniéndose las audiencias juveniles e infantiles. Quiere decir que antes eran las telenovelas para las señoras, para las mujeres. Exacto. Dirigidas a ellas, Sí. para entretenerlas a ellas. Exacto. Bueno, pero entonces, ¿cómo se clasifican las telenovelas? A ver, tenemos el género que es la telenovela, pero también se divide en otros distintos géneros. Por ejemplo, hay el género histórico, que es donde tenemos un momento histórico o personajes de un momento histórico como protagonistas mientras lleva a cabo esa etapa de la historia. O también tenemos la telenovela de época, que mucha gente comete el grave error de pensar que la telenovela histórica y la de época son la misma cosa, pero no. En la telenovela de época está la historia de los protagonistas en un momento en el que está, por ejemplo, en el que se está llevando a cabo un hecho histórico, pero ellos pues se enteran, pero no le dan importancia. Por ejemplo, sería Alborada, que fue en el 2005. Al final de la telenovela sabemos que estalla la revolución, la independencia de México. O sea, y la telenovela termina con los protagonistas gritando ¡Viva México! Sería un ejemplo. Ese es de época. Esa es de época. A ver, entonces, ¿y las otras? ¿Histórica, de época? Tenemos la telenovela Rosa, que Rosa. es la telenovela por excelencia. La telenovela por excelencia, que como dije, es la telenovela que trata de una muchachita pobre que llega a la ciudad o de barrio pobre que se enamora de un muchacho rico, pero la familia del muchacho no lo acepta. Y termina siendo la heredera de la fortuna y la Sí. jefa al final. Sí, o a veces sería cursi, ¿no? Pues sí, es algo cursi, pero si entretienes y Bueno, entretener. ¿y cuál es el otro género? Bueno, esas son ahí vamos tres. A ver, también tenemos una que se llama Contenido Social, que Televisa produjo algunas telenovelas de contenido social. De hecho, El Carruaje, que es una telenovela histórica, también entra en la telenovela de contenido social porque hizo que mucha gente sintiera deseo de estudiar historia. O, por ejemplo, esas telenovelas tienen como sentido dejar una moraleja, hacer que la gente, por ejemplo, empiece a pensar en las enfermedades o a cuidarse por lo de los embarazos o las enfermedades de transmisión sexual, cosas así. ¿Y la otra, quinta? Tenemos juveniles e infantiles. Es cierto que... Pero bueno, esa clasificación es nueva porque antes eran para mujeres, pues, o digamos... Bueno, Rosa. Sí, bueno, digamos que las juveniles e infantiles también nacieron a los 70, por ejemplo. En los años 70, ¿no? Quinceañera, por ejemplo, Sí. fue una telenovela juvenil muy exitosa. Se ha llevado a cabo, se han hecho 2 remakes de esa telenovela, que fue Primer Amor a Mil por Hora en el 2001 y Miss 15 en el 2012. O, por ejemplo... Aquella de la profesora que enseñaba. Carrusel. Esa fue en los 90s. Y también se hizo un remake en el 2002, Vivan los Niños. La telenovela de más larga duración en México fue una infantil. Se llamó Mundo de Juguete, que duró como del 74 al 78. Muy larga. Muy larga. A ver, y cuéntanos de las más antiguas de históricas. A ver, ¿cuál es la primera, digamos, de la histórica? Se llamó Maximiliano y Carlota. Fue en la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, no me acuerdo el año exacto, pero esa telenovela podemos decir que esa telenovela fue muy atacada por el gobierno, porque ahí teníamos de protagonistas a Maximiliano y a Carlota, los emperadores, y al villano Benito Juárez. Ajá. Y el gobierno no le gustó eso, dijo no podemos hacer quedar mal a nuestro benemérito. Y la atacó mucho. La telenovela iba a durar como 90 capítulos y al final duró 50 capítulos. Pero sí, mucha gente terminó la novela y mucha gente estaba enojada con Benito Juárez porque no permitió que el sueño de amor entre Maximiliano y Carlota se llevara a cabo. Claro, ¿quién produjo esa telenovela en México? ¿Cómo lo permitió en ese tiempo el gobierno? ¿No fue Ernesto Alonso. Pero era también de Televisa, ¿no? También de Telesistema Mexicano, sí. Sí. Y por esa razón pidieron que hicieran una telenovela nueva para limpiar el nombre de Benito Juárez. Y por eso, así fue como nació La Tormenta. Y ahí sí fue ahí sí ya limpiaron la imagen de Benito Juárez en esa telenovela y también hay que decirlo. Hay otra, a ver, podemos ver unos pedacitos mientras hablamos de las telenovelas que nos trajiste. Pues ¿Tenemos claro. históricas o qué? Sí, mientras inició la primera novela.
la sí, primera, Senda Prohibida. ¿Sí? la primera telenovela. Bueno, pero y la otra, esta otra que recordé de la Independencia, que yo vi de niño. Se llama Los Caudillos. Los Caudillos. Esa también fue en los 60. Sí, porque la vi el 69, 68, 69. Vamos a ver un pedacito, a ver. Ella es doña Caridad Bravo Adams. Era escritora, ¿no? Sí, ella es mexicana, pero se fue a Cuba y en Cuba, mediante una historia que escuchó de una mujer que mató a un hombre que iba a violarla, nació su primera telenovela llamada Yo no creo en los hombres. Es escritora de La mentira, Corazón salvaje, La intrusa, Lo imperdonable, Pecado mortal, Bodas de odio, Cañaveral pasiones y Tormenta en el paraíso, por mencionar algunas. Bueno, vamos a ver un pedacito de video y nos vamos a ir a corte y regresamos. Muy bien. El 12 de junio de hace 55 años se transmitió la primera telenovela mexicana. Eran las 6:30 de la tarde. Iniciaba la transmisión de la primera telenovela completamente en vivo y en blanco y negro. Escrita en una época donde la censura era amplia, su autora, Fernanda Villeli, estructuró una trama de 50 capítulos de media hora. El elenco de pioneros estaba conformado por Silvia Derbez, Dalia Íñiguez, Francisco Jambrina, Héctor Gómez, Bárbara Gil, Beatriz Aguirre y Alicia Montoya, entre otros. Y se oyen los pasos decía el guión de Fernanda Villeli, no se oyen, se ven, estamos en televisión, le corrigió el productor Jesús Gómez Obregón a la escritora de la primera telenovela mexicana. La primera protagonista de telenovelas fue una villana, Nora, encarnada por Silvia Derbez, seductora mujer que quería robarse el amor de su jefe. A la salida de Televicentro le aguardaban para gritarle insultos a la actriz. Ese era el impacto de la naciente telenovela. Después de 55 años, la telenovela mexicana sigue haciendo historia. En el comienzo fue la radio. Nacía una nueva forma de brindar información, noticias y comentarios con un estilo único. Tiempo después, los sonidos dieron paso a la imagen y pudimos ser vistos en todo el estado. Y en esta era de la información tenemos presencia en todo el mundo a través de Internet. Mega Noticias. Evolucionamos para ser el noticiero de mayor audiencia en Sonora. Houston, ya nos encontramos. Ya estamos de regreso con este programa tan entretenido como una telenovela. Pati Ramos, que esta Pati todo sabe, dice que recuerda lo que dijo, salió en el video, cuando el director dijo, se escuchan pasos, dijo la actriz, y el director dijo, corten, estamos en una telenovela, se ve. Gracias, Pati, por recordar. Y luego Catarino Escobar nos dice, hagan un programa sobre la Liga 23 de septiembre en el sur de Sonora. Bueno, pues voy a tener que contarlo yo, es la historia del libro El color de las amapas que escribí. Buena idea, lo vamos a hacer y vamos a contarles esa historia. Bueno, volvamos a la novela. Entonces, estábamos en las novelas históricas como novelas muy exitosas, Exacto. que eran educativas, ¿no? Tenían esa intención de educar. Bueno, la intención primordial de la telenovela es entretener al público, pero sí, también la telenovela histórica, si lo ves desde este punto de vista, también educa. Pues, educa. Ahora, volvamos a la telenovela, digamos, a la común. Ajá. A la rosa le llamo yo. ¿Cuál es la más antigua de esas telenovelas? La más antigua. Bueno, ya vimos esta que vimos, pero las exitosas, ¿cuál es de la más exitosa? Yo recuerdo en los años 70, 80 era Rina, pero más atrás de esa que te digo, Rubí, Yesenia, la veía todo el país. Bueno, todo el país era muy pocos porque había pocas televisiones.
Bueno, es chistoso porque todas y cada una de esas telenovelas han sido llevadas a televisión una y otra vez. Por ejemplo, Rubí ya ha tenido como Sí. dos Versiones. remakes, sí. La última fue como en el 2003. Teresa, por ejemplo, ella también ya tuvo 3 versiones. Pero la de más exitosa, esa sí es una pregunta muy buena porque para mí una telenovela exitosa, pues a ver, sería... Cuna de Lobos, según el rating. Yo recuerdo Sí. que Cuna de Lobos paralizaba el país cuando a las 6, 7 de la tarde, cuando iban a pasarla. Sí, se ha reemitido muchas veces también. El Maleficio con Ernesto Alonso. El Maleficio. Esa también tuvo un También. éxito tremendo, esa telenovela. O por ejemplo, Chispita, una telenovela infantil también, Sí. que fue como, creo que fue la primera telenovela infantil en México. Esa también fue un éxito muy importante para... Y también fue un éxito para televisora porque atrapó a la atención de los De niños los en ese niños. género. Y Los ricos también lloran. Esa telenovela viajó a Rusia bueno, en Rusia había una guerra, tengo entendido, y cuando llegaba la hora de la telenovela, paraban toda la guerra los soldados y se iban a sus casas, a sus A los batallones, campamentos, a sus batallones, a ver la telenovela, y terminaba y se regresaban otra vez a la guerra. Bueno, la telenovela es un producto de televisión y eso es un negocio. México es un gran exportador de telenovelas, ¿no? Exacto. Es un negocio de exportación grandísimo. Sí, de hecho, antes de este siglo, México ocupaba el segundo lugar en exportación de telenovela. El primer lugar era Brasil, luego estaba México, luego Venezuela y al final Estados Unidos. Ahora, empezando este siglo, son México, Brasil, Venezuela y Estados Unidos. Y estos, yo no sé a qué se da, supongo que las telenovelas sí superó a la brasileña en ciertos aspectos. Tú sabes, ¿tienes idea de cuánto representa en dinero la exportación de telenovelas para las empresas? No está evaluado eso, en millones de dólares. Sí, sí está evaluado, pero nunca no le puse atención. Sí cuestan, para que lleguen, sí les pagan a la empresa para mandar sus productos, pero sí, nunca me he detenido a pensar cuánto. ¿Qué tanto representa de ingresos para las empresas mexicanas? Exacto. Pues que viene siendo Televisa, ¿no? Televisa, pues no hay más. TV Azteca todavía no compite con Bueno, con Televisa de en la hecho, producción de como telenovelas. que empezando ya el 2010 para acá, ya TV Azteca tiene un poco más de competencia con Televisa, pero todavía no le alcanza, todavía no. Bueno, y los escritores de los guiones de las telenovelas, debe haber personajes famosísimos Sí. como guionistas, ¿no? Escritores de las historias. Los escritores de las historias, pues sí. Todos tuvieron, bueno, no todos, tuvieron contacto con Cuba. Caridad Bravo Ans, como ya la mencioné. Delia Fiallo, que ya había mencionado que es cubana. Y ya mencioné que la madre de la telenovela latinoamericana. Escribió telenovelas tales como Soraya, Lucecita, Cristal, Vivo por Elena, Secretos del Alma, Esmeralda, Rosalinda, Peregrina, Cuidado con el Ángel, Mariana de la Noche, Mar de Amor, El Privilegio de Amar, como no tuvo mucho éxito, Monte Calvario, que también fue muy exitosa, Rafaela y La Zulianita, o Fernanda Villela, que ya mencioné que es la escritora de Senda Prohibida. También escribió Siempre te amaré, El diario de Daniela, El Maleficio, El derecho de nacer, Mi esposa se divorcia. Pero estás hablando de mujeres escritoras, que no hay hombres tampoco escritores, no hubo. No, pues si los hubo, no. Productores no sí, pero no escritores. Productores, sí, productores. Aquí los más importantes fueron 2, Ernesto Alonso y Valentín Pimstein. Pimstein, de la época. Ahora recién, pues hay otros ahí. Hay uno Sí, que- de hecho, con Ernesto Alonso aprendieron a producir también. Cierto. Carlos Sotomayor, Lucio Orozco, creo que o Valentín Pimstein, Nicandro Díaz, Salvador Mejía. Cierto. Sí, con ellos aprendieron muchos. ¿Y está degradándose la calidad de la telenovela en este país? Por lo pronto de actores, sí, ¿no? Comparados con los primeros. Pues sí. Insuperables. Pues sí, tengo que decirlo, los actores ya no son como antes. Pero ¿se está devaluando? Sí, yo creo que sí está devaluando mucho, pero... Y esa es la razón por la que ya no tiene el formato que tenían en un principio. Ahora ya le están dando formato de serie estadounidense a las telenovelas. Las dividen en temporadas. Por ejemplo, ahorita está al aire una que se llama Mi marido tiene más familia, que el año pasado tuvo su primera temporada. Es la primera telenovela en México en convertirse en serial televisivo, en serie.
Eso de la serie también es un invento norteamericano, ¿no? Sí, también. Entonces estamos pasando de la telenovela, que tiene toda una historia, que tiene un periodo de vida y que termina, con estas series que son por partes y cambian, ¿no? Cada temporada. Sí, pero hay que tomar en cuenta que producir una serie sale más barato que producir una telenovela, porque en una serie pueden grabar más rápido que una telenovela, según tengo entendido, y sí, no son tan caras. Y tampoco no son tan centradas en las series como en las telenovelas. Tenemos más preguntas aquí, pues la gente le gusta mucho. ¿En qué estudio se realizaba el rodaje de las telenovelas? Kevin Moreno pregunta. Pues Telesistemas Mexicanos tenía sus propios estudios ahí, a ver, no logro recordarlos. No eran los estudios de cine así como los estudios Churubusco, nada de eso, ¿no? Eran los estudios de la televisora, ¿no? Casi todas eran de estudio, después empezaron a hacer también de escenarios años después abiertos, ya empezaron ¿no? a salir, años después, eso Muchos años después que... como una década, 2 décadas sí, después. Que lo hacían en haciendas, en estos Sí. lugares abiertos. Sí, La Constitución fue de las primeras telenovelas en salirse de un set. Sí. Tony Tabanico pregunta, ¿en qué otro país se produce novela? Ya dijimos, Estados Unidos, Brasil, Sí, Venezuela y México. Argentina también entra en esto, Chile también, pero ¿Y en los países europeos no se produce telenovela? Pues no tanto. Allá son más de series allá. ¿No nos mandan ellos para acá? ¿Y los chinos no hacen telenovela? Pues sí hacen, pero ellos como son más centrados, no les gusta sacar mucho su producto. No, las mexicanas sí se han traducido Sí, o doblado al sí, chino, ¿no? Las mexicanas Hemos visto a Verónica Castro hablar en chino. Sí, Verónica Castro. Las telenovelas para que viajen tienen que traducirlas. Todo un proceso, doblar. Yo me acuerdo Doblar. haber visto no recuerdo qué telenovela en Brasil, en portugués, y me llamó mucho la atención cuando la estaba viendo en la televisión abierta. Eliseo Hoyos, ¿hubo novelas que se filmaron en Sonora? Sí, de hecho, Una pregunta. la Constitución fue una telenovela en que su primera parte se grabó en Sonora, en Valle de Yaqui. En los 90 hubo otra que se grabó en San Carlos, tengo entendido, pero no me acuerdo cómo se llama. En 2011 hubo una que se grabó en Álamos, que se llama La Fuerza del Destino, y el 2013 hubo una que se grabó aquí en Hermosillo, que se llamó Mentir para Vivir. Esas novelas ya muy light. Margarita R. nos pregunta, ¿cuál es la novela mexicana más exitosa? Ya lo dijimos, es difícil porque el éxito se mide por el rating, ¿no? Sí, es una pregunta difícil de responder. Puede decirse que fulana porque tuvo mucho rating, pero hay otras que tienen mucho éxito por el personaje, como Catalina Krill, por ejemplo, Pues sí. que acaba de morir, que tal vez la novela no pudo ser tan exitosa, pero el personaje sí. se quedó grabado. De hecho, quieren volver a hacer un remake de esa telenovela, pero digo que no es buena idea porque está muy difícil que lleguen a llenar la silla que dejó esa telenovela. Esa telenovela. Está muy difícil. Las novelas históricas no logran superar una novela de entretenimiento, ¿verdad? Pues, Salvo El vuelo del águila, sí tuvo mucho rating, ¿no? la telenovela histórica más exitosa fue Senda de Gloria, que fue en los 80, donde abordan desde la Revolución hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas. Hay que mencionar que esta telenovela se volvió a emitir durante las elecciones donde Carlos Salinas salió ganador, y cuando el presidente Miguel de la Madrid atacó mucho esa telenovela ese año, porque como al final la telenovela termina con la presidencia de Lázaro Cárdenas y contra Carlos Salinas competía Cuauhtémoc Cárdenas, su hijo, pues si la audiencia veía a Lázaro Cárdenas en televisión, iba a hacer que la imagen de Cuauhtémoc creciera, y él no le pareció y atacó esa telenovela. Hizo que Televisa, ese año se transmitía los sábados, ese año. Hizo que Televisa un sábado de repente emitiera una serie de imágenes y de diálogos así sin sentido, y se acabó la telenovela, no apareció la imagen de Lázaro Cárdenas ahí. Quiere decir que las telenovelas también sirven para cierta manipulación social por la influencia que tienen entre la audiencia, ¿no? Sí. Que te iba a preguntar, ¿y para qué sirven las telenovelas? Pues sirven a veces para deformar la historia de México, otras veces para manipular el presente y otras veces para manipular a la audiencia también con temas cursis o de intención, ¿no? Pues sí. De hecho, si hablamos de telenovelas históricas, desde su fracaso con Maximiliano y Carlota, La Tormenta para acá, el gobierno ha estado interfiriendo en eso. Ellos contratan a los guionistas, Enrique Krause y Fausto Serrano Medina fue
fueron muy Claro. importantes en eso. Bueno, pues esta telenovela de este día, de esta semana se acaba de terminar. Fue un solo capítulo, el de esta telenovela que acabamos de protagonizar aquí, Víctor y yo. Pero les prometemos invitarlo otra vez. Está programado para que nos hable del vuelo del águila exclusivamente de esa telenovela. Y esperemos que este programa les haya entretenido y sobre todo los haya ilustrado. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.